Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Y continuamos acá en Proyecto Federal, estamos con Walter Correa, secretario general del Gremio del Cuero. Bueno, contaste muchas cosas, realmente uno siempre en la labor periodística cuenta como anécdota, va aprendiendo mucho, ¿no? Conoce, tiene información, estudia, investiga, pero las entrevistas nos dan para este tipo de abordaje. Inclusive estabas comentando en la primera parte del programa las triquiñuelas que se utilizan para traer de manera dibujada algunos productos y burlar el marco regulatorio. Estabas hablando que de pronto ustedes en una paritaria negocian medio punto y de pronto te sacuden con las tarifas y principalmente en una actividad estratégica, que es un activo estratégico, que es la actividad, bueno, del desarrollo de la industria del cuero, ¿no? Sí, es bastante complicado la situación que nos toca vivir, porque la verdad que uno predica lo que ya vivió, lo que ya conoce, y estamos volviendo a las mismas recetas que nos llevaron, las mismas fórmulas y las mismas recetas que nos llevaron al descalabro que fue el 2001. Para que vos tengas una idea, cueros salados están prohibidos por un decreto que hizo Rosas. Sin embargo, en la página de agroindustria de la provincia de Buenos Aires, sí, están fomentando un cupo de cueros salados para sacar fuera del país. Y no explicarle a la gente qué es cueros salados. Yo me acuerdo de la época del saladero. Bueno, o sea, el cuero salado se dejó de exportar, incluso cuando fue la pelea con los ingleses. Rosas, una de las cosas que decretó fue no sacar los cueros al Imperio Británico, sacarlos salados. Ahora nos encontramos con que desde la provincia de Buenos Aires, ¿no?, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la página de agroindustria hay una promoción, o digamos, hay un sector que alienta el hecho de exportar cuero salado. Esto implica que directamente estás haciendo un daño a la industria, a los puestos de trabajo, al sector empresario. Te das cuenta que o sea, hay una cuestión de lógica estratégica. Sí, no hay valor agregado. No hay valor agregado. Entonces, si vos planteás desde el mismo Estado provincial que vas a sacar cuero salado por el hecho de que de alguna forma equilibrar el precio de la materia prima, me parece que estas cosas, nosotros te agradecemos la oportunidad que tenemos acá en este programa, por lo menos para denunciarla en principio, y después haremos lo que tengamos que hacer como organización sindical. Pero estas son las locuras que nos lleva este gobierno, ¿no? De promover ahora desde la provincia de Buenos Aires, en la página de agroindustria, volver a los cueros salados, cuando nosotros lo que peticionamos, solicitamos, es que la cadena de valor cada vez se pronuncie más y más para poder fortalecer nuestra industria. No es un mito que los mejores cueros del mundo son argentinos, no es un mito, es una realidad. ¿Por qué? Porque la ganadería argentina se cría en el campo, se cría en la pampa, en donde estos cueros, al estar el animal en la intemperie, es un cuero fuerte, es un cuero firme, sí, es un cuero que vos lo podés dividir y hacer una campera de alta calidad. Un cuero de establo criado en Kansas solamente te sirve para hacer un cuero grueso, para hacer un calzado y nada más, no te sirve para hacer vestimenta, no te sirve para tapizar un mueble o para tapizar un auto. Entonces, salvo los australianos, el mejor cuero del mundo es el argentino. Por ende lo tenemos que cuidar, por ende es una industria que... Es un activo estratégico que hay que cuidar. Totalmente, totalmente. Vos fíjate que ya en Estados Unidos no hay curtiembre. Un detalle más, mirá, hay 5 curtiembres en el mundo y una en Sudamérica, de cueros reconstituidos. Lo que se hace es con la viruta del cuero, lo que se recicla, se hace un cuero reciclado. Esta industria está en San Martín. Esta industria la manejan mis compañeros desde una cooperativa de trabajadores que uno de los compañeros, Jorge Reis, es el presidente de la cooperativa. Esta cooperativa exporta a Venezuela, exporta a Brasil, abastece todo lo que es para suela en todos los talleres de La Matanza. Sin embargo, esta cooperativa es inviable. ¿Por qué? Porque los compañeros estaban pagando un promedio de 60.000 pesos de luz y les vino 320.000 pesos. Y encima le pusieron una multa de 8.400 pesos porque no pagaron en término. O sea, es agredir lisa y llanamente a los puestos de trabajo, es agredir a la industria. O sea,
nosotros vemos que las organizaciones sindicales que dependemos pura y exclusivamente de la industria, vemos que volvemos a políticas de los 90, volvemos a la importación, y esto es lo que nosotros denunciamos de la Corriente Federal de los Trabajadores, ¿no? Como decir, no hay una política estratégica para el sector industrial, todo lo contrario, se compensa con importaciones, te dice que te reconviertas, esto es lo que vos decías al comienzo en tu editorial, o sea, tuvimos el ejemplo de Luján, los compañeros textiles, con todos los sindicatos, con el sector patronal, fueron a la municipalidad a decir, a la intendencia, a decir, mira, esto no da para más. O sea, se está incorporando un montón de materia que viene importada y va en desmedro de los puestos de trabajo. O sea, con estas políticas, lamentablemente, y esto está mucho más acelerado que los 90, vamos al conflicto, no vemos otro camino. No te vayas, que vamos a hablar de la parte macro. Quiero que nos des tu opinión. ¿Qué es lo que está pasando con la CGT y demás? ¿Ves la Unión de los Trabajadores? Hubo un acuerdo con el gobierno con el tema impuesto a las ganancias. Algunos fueron muy críticos, otros no. Quiero saber tu postura. Pasamos a la otra parte del estudio porque estamos hablando de macroeconomía, y cuando hablamos de macroeconomía nos acompaña Ernesto Matos. Bueno, abordamos varios temas, Ernesto, pero bueno, nos queda el tema de, endeudamiento y fuga de capitales. Ustedes, no es una crítica en absoluto a los que hablan de macroeconomía, al contrario, es importantísimo escuchar la macroeconomía, pero principalmente si nosotros en nuestra casa nos endeudamos para pagar la cuotita hipotecaria, vamos a suponer una pareja tipo, tiene que pagar la cuotita hipotecaria porque se compró una casa o pidió un préstamo para lo que fuere. ¿Qué tiene que hacer? Los ingresos de la familia menos los egresos tiene que dar un saldo a favor, un superávit se llama, y eso para pagar la deuda. ¿Quedó claro? Vos para pagar la deuda, los ingresos menos los egresos te da un saldo, y con eso pagás la deuda para comprarte la casa, el crédito, la reforma de la vivienda, el auto, lo que vos quieras. ¿Sí? Eso sería. Los ingresos que obtienen ambos, los gastos para comer, vivienda, etc. Bueno, en la economía pasa lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si ingresos menos egresos da negativo, o sea, y tenés más deuda? Y ahí va la pregunta, el crecimiento, el endeudamiento, y ahora no nos vamos de la casa, sino nos vamos a la macroeconomía, y por eso la preocupación del endeudamiento creciente. Sí, el endeudamiento se está estimando que va a crecer un 8% del PBI para este año. ¿Va a haber superávit el año que viene? No, proyectado por el presupuesto 2017 es hasta 2019 no hay superávit comercial. O sea, ¿Y por qué no hay superávit? Ellos están calculando que la reactivación del consumo base a la inversión no va a dar lo suficiente como para generar esos saldos de mercancías que al exportarse, menos las importaciones, les dé el superávit deseado. Ya lo calcularon, esto quiere decir que todas las industrias más o menos que estaban vinculadas al mercado interno van a tener que cerrar. Esta es la claridad, si tenés 3 años de déficit comercial es porque trajiste todo importaciones. Cortito, fuga de capitales. ¿Qué pasa? Parece que con el acuerdo con los fondos buitres, en definitiva, van a llover dólares, pero salen, o sea, si entran por la escalera, se van por el ascensor rapidísimo, ¿no? Sí, el mundo, lo que pasa es que se fueron más o menos en estos 11 meses, 11.000 millones de dólares, ¿no? El año pasado se habían ido 8.000 millones de dólares. Esto no se frenó ni por cambio de gobierno. Y esto está marcando que muchas de las empresas en sus países, o mismo algunos estados o bancos, están tratando de acumular liquidez. Lo que pasa es que el mundo está con tasas casi negativas, ¿no? 0, Estados Unidos, están aumentando de a poco. Europa está casi a 0. Entonces, lo de los fondos buitres en su momento... Fíjense, el negocio es muy simple. Un inversor europeo toma una deuda en el Deutsche Bank al 0,5 y se la presta a Argentina al 7. Ahí está el negocio. ¿0,5? En Europa. ¿Al 0,7? Al 7. Sí, ya sé. Así que imagínense que ese es el diferencial que ganó. El Sprit no es 0,20. No. Eso es lo que ganó. El Sprit es 6,20. Eso es lo que ganó un industrial. 720 de recargo. Claro, un industrial europeo sin hacer mucho o financista ganó esa partida de dinero y que hoy la puede retirar tranquilamente de la Argentina porque, digamos, si tiene inversiones acá no hay regulaciones a la cuenta capital. Así que...
Muchas gracias, Ernesto. No, Clarísimo, pasamos a la otra parte del estudio, cerramos con los temas. Bueno, este año fue un año muy particular en materia gremial, ¿sí? Vos habías mencionado a la corriente que pertenecería, la cuarta ala política de la CGT, la que pertenecen ustedes, que conduce Sergio Palazos, ¿correcto? Sí, está el Bueno. compañero Sergio Palazzo, el compañero Michetti de Gráficos Ajá. y Gilini de Sadoc. Y Girini de Salas. Bueno, en definitiva hubo un acuerdo por el tema, Sergio Massa apura al gobierno por la reforma impuesto a las ganancias. No sé cómo están los trabajadores específicos de tu actividad, si muchos estaban encuadrados o no. Sí, algunos compañeros sí, estaban algunos encuadrados, compañeros sí. pero en definitiva, la ley que terminó aprobándose se asemeja más a la propuesta que hizo el gobierno que a la propuesta que presentó el Frente Renovador unido con la CGT. Bueno, en definitiva, el gobierno a nivel estratégico está consiguiendo acuerdos importantes con la CGT. ¿Cómo lo ven ustedes en esta corriente que tiene un diferencial con los tres más conocidos, y me refiero a Acuña, Smith y Daer? Sí, nosotros fijamos posición con respecto a esto y el planteo nuestro fue que los senadores ratifiquen lo que se votó en diputados e ir por la de diputados, ¿no? Y solicitamos al triunvirato que no dé concesiones al gobierno. Esta fue nuestra posición, no solamente lo hemos manifestado, sino que lo hemos documentado, de que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Nosotros consideramos, pensamos, evaluamos y definimos que la mejor ley era para los compañeros trabajadores era la que salía del Congreso, no la que se arregló de esta forma. Así que esta es nuestra posición, así que no tenemos ningún reparo en decirlo, en sostenerlo. Consideramos que se había hecho un trabajo de la oposición bastante positivo, bastante consensuado, bueno, que después el gobierno accionó, como vos decís. Me parece que a nosotros como trabajadores, así como el pueblo, nos va mucho mejor en la calle que en el Cabildo, y en el Palacio, pero bueno, es una realidad que de alguna forma u otra tenemos que revertir con las convicciones, con la lucha, con la estrategia, con el posicionamiento y a eso nos debemos, ¿no? Walter, muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, gracias a vos por dar este espacio. 2017. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un pequeño corte y ya continuamos con Proyecto Federal. En el último bloque, el bloque de salud, importantísimo. No se vayan. Bueno, y acá continuamos en Proyecto Federal, dije el bloque de salud, estamos con la presencia de la doctora Florencia Rondinone, que es farmacéutica, y vamos a hablar, Florencia, de la automedicación, ¿sí? Sé que como profesional tenés mucha sapiencia técnica y científica, pero yo te voy a decir los errores más comunes de los argentinos que están relacionados con la automedicación y vos empezás a castigarnos cruelmente y como profesional estás habilitada a tal efecto. A ver, primero viene Doña Rosa, tu tía que sea, toma tal cosa para la fiesta que te va a hacer mal. Y empezamos con ese producto que termina con pina, ¿no? Y en definitiva son productos que pueden ser nocivos para determinadas personas, ¿no? Sí, siempre es lo más recomendable es que haya atrás un profesional que recomiende. Bien. En el caso del que vos mencionaste, sin Sí. decir nombres, Sí. es un producto de venta libre, Sí. una de sus presentaciones, con lo cual los profesionales farmacéuticos están capacitados para asesorar a las personas que se acerquen a la farmacia Sí. a dicha consulta. Pero en definitiva, o sea, ustedes lo que hacen es abordar. Decime que te duele, que tomaste, Sí. que no tomaste. A ver, ¿cómo es También se recomienda, por ejemplo, en el caso de los medicamentos para el dolor, se trata de hacer hincapié, bueno, si el dolor persiste durante más de 10 días, Sí. vaya a ver a un médico, Claro. porque el dolor es un síntoma, no es una patología. Claro. Entonces, si no estamos cubriendo alguna patología que puede tener la persona. Bien. ¿Y hay mucha automedicación en nuestro país? Hay mucha. Sí. A la gente le encanta ¿Le encanta? tomar medicamentos, piensan que son mágicos Sí. y por ahí no asumen que justamente es un medicamento que afecta a la salud y que puede traer problemas. ¿Y quiénes son los que más se automedican? Y todo el mundo, sobre todo con el boom de las redes sociales, de internet, donde hay mucho acceso a la información.
que no es toda información que esté chequeada, que no viene de fuentes científicas. Entonces la gente se agarra de eso y en función Si te a dicen ello los consume. atributos de tal cosa y de pronto no sabes quién lo dice. Claro. Y no es una comunidad científica, va. No, y todas cosas mágicas, que las cosas mágicas no funcionan tan así. Correcto. Pero a todo el mundo le encanta automedicarse. Me pasa incluso dentro de mi familia, tengo un montón de Donde anécdotas. Vos tenés que controlarlos. Claro, y sobre todo lo más peligroso es para, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos, con el mal uso, después genera resistencia. ¿Qué significa esto? Que después ese antibiótico no va a funcionar para Tal esa patología. bacteria, sino que hay que buscar antibióticos más fuertes. Y lo que está pasando últimamente es que se están agotando los antibióticos. ¿Por qué? Porque la gente los consume de manera indiscriminada. Entonces ya hay que ir a otros antibióticos más potentes y llega un punto en el cual se agotan. Incluso desde la farmacia lo recomendable es, o sea, los antibióticos, por si la gente no lo sabe, son venta bajo receta archivada. Bien. ¿Qué significa esto? Que sí o sí la persona además se tiene que presentar con la receta, porque después esa receta se pasa a un libro de recetario. Bien. Todo eso para evitar el uso mal uso, indiscriminado. el uso Sí. indiscriminado. ¿Por qué no nos enseñás así de manera simple, con ese lenguaje, las asociatividad de medicamentos? O sea, el medicamento A asociado con el B puede perder efecto, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, a ver, muy común, matrimonios, pero que deciden no tener hijos y están teniendo métodos anticonceptivos, ¿sí? Me refiero principalmente a las pastillas anticonceptivas y demás. De pronto, ¿qué medicamento asociado con otro medicamento pierde efecto? En el caso de la anticoncepción. En el caso de los anticonceptivos, justamente los antibióticos. Sí. Entonces, una mujer que está consumiendo algún antibiótico con un anticonceptivo, se le recomienda que utilice otro método. Por ejemplo, un método de barrera, Sí. el uso de un O sea, por preservativo. ejemplo, antibiótico con anticonceptivo puede neutralizarse. Claro, a ver, la persona que esté consumiendo un anticonceptivo, si tiene una infección, no se le va a decir de que no consuma un antibiótico Claro. o un antiviral o un antifúngico, pero sí lo que se les recomienda es que utilice otro método, por ejemplo, un método de barrera como ser un preservativo, que el hombre use un preservativo, durante, Bien. durante el tratamiento con Sí, el antibiótico. en ese periodo, perfecto. Sí, Bien, y hay muchos casos también. La gente no lo sabe, que por ahí con las plantas medicinales piensan que, bueno, me tomo un yuyito, me hago un tecito, Sí. ¿Y? tomo cualquier medicamento y está todo bien. Y en ¿Y qué realidad pasa? no es así. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales, al igual que los medicamentos, Sí. sufren los mismos procesos. O sea, se absorben, significa que pasan a la circulación. Después se distribuyen por el cuerpo, se metabolizan para favorecer su eliminación por lo último. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos medicamentos que si se los consume junto con plantas medicinales, se puede alterar. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama hipérico o hierba de San Juan, que se lo utiliza para la depresión y lo que hace es un inductor de una familia de enzimas que metabolizan, que se llama citocromo. Entonces, si hay otro medicamento que es metabolizado por el citocromo, va a disminuir la concentración, va a hacer menos efecto. Bien. Y lo más peligroso, por ejemplo, que hay algunos medicamentos para trasplante que son metabolizados por este medicamento. Entonces la persona, por tomarse un té o una planta de cualquier forma, puede generar un rechazo de trasplante. Bien, ese es uno de los temas. Otro tema de asociatividad de medicamentos, otro ejemplo. Otro ejemplo, que es muy común también, puede llegar a ser el omeprazol con el clopidogrel. ¿Cómo? ¿Cuál es? El omeprazol con el Le voy a pedir clopidogrel, a por Mariano si ejemplo. podemos ver eso, ¿sí? Y entonces contá, el El omeprazol es Sí. es para las personas que tienen acidez, que tienen alguna úlcera. Técnicamente sería un inhibidor de la bomba de protones. Y el clopidogrel es un anticoagulante. Entonces, en este caso, si la persona consume ambos medicamentos, lo más recomendable sería reemplazar, por ejemplo, el omeprazol por una ranitidina, que cumpliría el mismo efecto y en este caso no habría interacción. Convengamos también que hay una línea de omeprazol que está en venta libre, ¿no es cierto? Sí, Que se ve publicidades en la Sí. televisión, ¿no? sí. No podemos dar marcas, pero para que ustedes sepan,
Entonces, claro, te sentís mal, tomate un omeprazol. Ahí está, te sentís mal, tomate un omeprazol, te dice la publicidad. ¿Está bueno tomarte por las dudas los omeprazol? No. ¿Por qué? Porque hay que ver los síntomas que tiene el paciente, lo Sí. mismo que los antiácidos. Bien, pero a ver, ¿cuándo toma un omeprazol, cuándo toma una ranitidina y cuándo toma un antiácido ahora que estamos en las fiestas? En realidad, lo más recomendable siempre, a mi criterio, es ir al médico. Bien. Siempre eso es lo más recomendable porque... Vamos a lo ya te siguiente, digo, vos tenés razón, hay que ir al médico, el médico está primero, está de caravana, se fue, está de fiesta, toda su familia se fueron de vacaciones. Entonces el médico no lo ubicás. Después decís, bueno, tengo algo en casa, ¿sí? O compro algo hasta que voy al médico. ¿Qué sería el hasta que voy al médico y cuál sería el asesoramiento del farmacéutico que forma parte del equipo de salud? También otra cosa, lo que decís, tengo algo en casa. Sí. Algo también hay que tener precaución, fijarse las fechas de vencimiento. Bien. Porque también es muy común que por ahí uno diga, bueno, tengo algo en casa y eso lo compré hace 5 años, con lo cual ya está súper vencido. Y no sirve. Y no sirve, en Bien, definitiva. Vamos a, tengo algo en casa, en definitiva. Entonces, para las si yo fiestas, tengo algo... el omeprazol, la ranitidina y los antiácidos. En realidad, en el caso de una indigestión, lo que más conviene por ahí es algunos derivados de, sin dar nombres comerciales, de alcachofa, al que vienen en gotas. Esos que terminan con tol, ¿sí? Bueno. Claro. Bien. Alguno de esos, porque uno lo que trata es de favorecer la digestión. Lo más Bien. probable es que con las fiestas se produzca. Uno coma determinados alimentos que ¿Y no está esas pastillas acostumbrado. efervescentes, que es parecido, que se entregaban casualmente para una mejor digestión? Sí. También. También. Bien. Los Pero por derivados de ahí la para no alcachofa. llegar a un antiácido, Bien. a un inhibidor de la bomba de protones, porque lo más probable es que sea una indigestión. Bueno, vamos a que tomaron alcohol, mezclaron alcohol, porque, a ver, usted como profesional puede decirlo, pero la realidad del día a día que está ahí en cámara dice, y sí, arrancamos con la sidrita a la tarde y después tomamos vinito, algunos cerveza, depende de lo que le guste, y cerramos con champán. Y ahí viene el problema. Bien. Por ahí también algo para favorecer la digestión y algún ibuprofeno o paracetamol para el dolor. Siempre que paracetamol casi siempre es lo más inocuo. Por ahí un ibuprofeno o alguna aspirina, ya hay que tener precaución si la persona posee algún trastorno hematológico. Bien. Principalmente, o sea, con el tema de la aspirina tiene como efecto... Es un antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. En Uno definitiva, dentro de la yo se lo decía en otros coagulación... términos, diluye más la sangre, a ver si me corrige ella. Claro, hace que la sangre sea más líquida. Bien, es peligroso. Entonces, es Si te peligroso, lastimas. claro, si uno se lastima o si la persona posee alguna patología relacionada con la sangre, por ejemplo, alguna hemofilia, algún von Willebrand, que son todas enfermedades que la persona tiende a la hemorragia, tiende a sangrar. Bien. Entonces uno no le puede dar algún medicamento que haga la sangre más líquida, porque es contraproducente. Bien, sigamos con las fiestas. Bueno, ¿qué otra patología se puede presentar en las fiestas? No, más que nada por ahí lo que ya hablamos, alguna indigestión, bueno, ahora que está en boga el tema del dengue, chikungunya. Bueno, eso ya lo Zika. venimos, pero ahora me focalicé en las fiestas. En las Después fiestas. empezamos con el calor y la temporada. A ver, entonces dijiste las recomendaciones básicas. El tema de hidratarse con agua, ¿ayuda también cuando aquella persona que mezcló alcohol en un proceso de las fiestas? Siempre el alcohol deshidrata. Sí. O sea, que siempre se recomienda tomar agua, Bien. mucha cantidad de agua. Bien. No un jugo o líquido, sino agua agua, mineral. porque el agua mineral es lo único que hidrata. También otra No recomendación, importa la cantidad de agua mineral. siempre es a demanda. Sí. Entonces, el organismo ya cuando uno tiene sed es porque ya está deshidratado. Pero vamos a pensar en la persona que tomó demasiado y demás. Bueno, tomar agua mineral lo ayuda a recomponerse. Sí, porque además el alcohol se elimina por orina. Bien. Entonces, conviene que la perfecto. persona consuma agua. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias realmente por tus recomendaciones. Entonces, consejos prácticos a modo de resumen. Cuidado con el consumo de medicamentos de venta libre. A Sí. pesar de que sean de venta libre, hay que tener mucha racionalidad al consumirlo, ¿no? Sí. Hay que hacerlo de manera limitada. Hay que como mínimo consultarle al farmacéutico en la farmacia. Sí. Y en caso de extenderse en el tiempo, consultarle al médico. Sí, es El fundamental. proceso original es comenzar por el médico, pero estamos hablando de aquellos medicamentos de venta libre en la cual surgió a partir de una patología que fue simple. Sí.
Sí, además uno entiende también que por ahí los sistemas de salud están colapsados, entonces que desde la farmacia se puede orientar mucho a los pacientes para que lleven a cabo un tratamiento de cualquier índole. Bueno, muchísimas gracias a vos. No, no hay por qué. Bueno, señores, hemos finalizado el programa del día de hoy, el último programa de este año 2016. Vamos a seguir todo el año 2017, vamos a seguir todo el mes de enero, en esos meses donde algunos programas siguen, otros no, seguimos acá en Proyecto Federal, todos los días miércoles por Argentinísima Satelital. Realmente hoy no nos pudo acompañar Luis Villanueva por un tema operativo de Argentinísima. Tenía que estar haciendo una cobertura en otro lado acá en Argentinísima Satelital. Desde ya Luis también le extiende los saludos a todos ustedes. Fue un placer haber acompañado, que recíprocamente nos hayamos acompañado durante este año para abordar todos los temas de la política, todos los temas de actualidad, todos los temas económicos. Abordamos, bueno, y nunca faltan todos los temas de salud, que es tan importante para que cada día vivamos mejor. Y muy feliz año 2017 para todos ustedes.